En esta presentación presentaremos la ley de gases ideales, sus casos particulares y la ley de Dalton de presiones parciales. Los sólidos se caracterizan por su rigidez, por tener forma definida y por ocupar un determinado volumen. Por su parte, los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y ocupan un volumen propio. Finalmente, los gases son fácilmente compresibles, llenan completamente el espacio en el que están encerrados y son capaces de expandirse indefinidamente, de manera que si el recipiente que lo contiene cambia su volumen, el gas se ajusta al nuevo espacio. La materia en general, y el gas en particular, puede analizarse desde dos perspectivas: la macroscópica, o como sustancia, y la microscópica, o como partícula. El análisis que sigue lo haremos desde una perspectiva macroscópica. En esta perspectiva, las condiciones que describen el estado del material se denominan variables de estado, y son la presión, el volumen, la temperatura, la masa y el número de moles. Estas dos últimas cantidades se relacionan entre sí, ya que el número de moles es igual a la masa dividida por la masa molar. Las variables de estado están relacionadas entre sí. Así, el volumen del gas depende de la presión, la temperatura y la masa o el número de moles. Si una de las variables cambia, se modifican las otras. Según la teoría cinética de los gases, estos consisten en grandes cantidades de moléculas en constante movimiento. Las moléculas se transfieren energía mediante choques. La energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. Así, a una temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética media. En el siguiente video se ilustra este concepto. Usaremos este demostrador de movimiento molecular para simular el aumento en la rapidez de las moléculas de un gas cuando aumenta la temperatura. El marco externo se agita de un lado a otro, haciendo que las esferas se muevan y choquen de manera similar a la de las moléculas de un gas. Si aumentamos la rapidez de la agitación, las esferas se mueven a una rapidez promedio mayor. Al aumentar la temperatura, la rapidez promedio de las moléculas del gas aumenta en forma muy similar. Para un gas ideal, el volumen ocupado por todas las moléculas es mucho menor que el volumen del recipiente que las contiene, y las fuerzas de atracción entre moléculas son insignificantes. Este modelo idealizado funciona muy bien en condiciones extremas, como presiones muy bajas y temperaturas muy altas. La ecuación del gas ideal está dada por P por V igual a N por R por T, donde P es la presión absoluta del gas, V es el volumen del gas, N es el número de moles, T es la temperatura absoluta del gas, es decir, en Kelvin. Y R es una constante de proporcionalidad llamada constante de los gases ideales, cuyos valores se indican más abajo. Se puede expresar la ecuación del gas ideal usando la masa total de gas M minúscula y la masa molar M mayúscula. Sea el número de moles N igual a la masa M dividida por la masa molar M mayúscula. Reemplazando en la ecuación del gas ideal, se llega a que P por V por M mayúscula es igual a M minúscula por R por T. También se puede expresar en función de la densidad volumétrica del gas ρ. Sea la densidad ρ igual a la masa M minúscula dividida por el volumen. Reemplazando en la ecuación anterior, se llega a que P por M mayúscula es igual a ρ por R por T. La ecuación del gas ideal ignora dos detalles importantes. En los gases reales, el volumen de las moléculas no es despreciable. En los gases reales, las fuerzas de atracción entre las moléculas no son despreciables. El físico holandés Van der Waals desarrolló algunas mediciones y presentó la versión modificada de la ecuación del gas ideal que lleva su nombre, que es la que se muestra acá. En esta fórmula, las constantes A y B se obtienen empíricamente, y son diferentes para cada gas. La constante A depende de las fuerzas de atracción intermoleculares, que reducen la presión del gas para valores dados de P, V y T al tirar de las moléculas al tiempo que éstas empujan contra las paredes del recipiente. La constante B es el volumen de un mol de moléculas.
Si la razón n partido por b es muy pequeña, las correcciones de Van de Waals se hacen despreciables si se llega a la ecuación del gas ideal. A partir de la ecuación del gas ideal existen 4 casos particulares: la ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Según la ley de Avogadro, en un gas ideal a presión constante, isobárico, y a temperatura constante, isotérmico, el volumen es directamente proporcional al número de moles. En esta ecuación y en este gráfico se aprecian la proporcionalidad directa entre el volumen y el número de moles. Según la ley de Boyle, en un gas ideal con el número de moles constante y a temperatura constante, isotérmico, la presión es inversamente proporcional al volumen. En esta ecuación y en este gráfico se aprecian la proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen. En los siguientes vídeos se ilustra esta situación. Usaremos este demostrador de movimiento molecular para simular el aumento en la presión de una muestra de gas cuando disminuye su volumen. El movimiento de las esferas en el marco corresponde al movimiento de las moléculas del gas. La presión en los lados del marco causada por las esferas que lo golpean simula la presión de un gas sobre las paredes de su recipiente. Cuando disminuimos el volumen encerrado por el marco, las esferas golpean el marco más frecuentemente y a rapideces mayores, simulando el aumento de la presión en un gas cuando disminuye su volumen. Esta jeringa se conecta a un medidor de presión. Usaremos este aparato para mostrar la relación entre la presión y el volumen para un gas como el aire. El volumen total del aire en la jeringa y el medidor se puede leer en la escala lateral. Empezaremos con un volumen de 20 centímetros cúbicos de aire a presión atmosférica normal, que es como de 14.7 libras por pulgada cuadrada. Cuando se disminuye el volumen a 10 centímetros cúbicos, la presión aumenta a unas 29 libras por pulgada cuadrada. Si en lugar de lo anterior el volumen se aumenta a 40 centímetros cúbicos, la presión cae a como 7 libras de pulgada cuadrada. Según la ley de Charles, en un gas ideal con el número de moles constante y a presión constante, isobárico, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. En esta ecuación y en este gráfico se aprecian la proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura. Según la ley de Gay-Lussac, en un gas ideal con el número de moles constante y a volumen constante, isocórico, la presión es directamente proporcional a la temperatura. En esta ecuación y en este gráfico se aprecian la proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura. En el siguiente video se ilustra esta situación. Usaremos este medidor de presión conectado a una esfera de cobre hueca para mostrar cómo la presión de un gas varía con la temperatura. Con el aire en la esfera a temperatura ambiente de 21 grados Celsius, la presión es como de 14.2 libras por pulgada cuadrada. Cuando se sumerge la esfera en agua con hielo para reducir su temperatura a 0 grados Celsius, la presión decrece a 13 libras por pulgada cuadrada. Si se sumerge la esfera en agua hirviendo a 100 grados Celsius, la presión aumenta a 17.5 libras por pulgada cuadrada. Si marcamos estos 3 puntos en una gráfica de presión contra temperatura, parece que están en una línea. La extrapolación de esa línea hacia atrás indica que la presión del gas alcanzaría el cero aproximadamente a menos 270 grados centígrados. Considere un gas en el estado 1, cuyas variables de estado son la presión P1, el volumen B1, la temperatura T1 y el número de moles N1, para las cuales se cumple la ecuación de gas ideal. Mediante algún proceso, ese gas pasa a un estado 2, cuyas variables de estado son la presión P2, el volumen B2, la temperatura T2 y el número de moles N2, para las cuales se cumple la ecuación de gas ideal. Dividiendo ambas ecuaciones, se llega a una expresión que permite analizar cualquier transición entre estados en un gas ideal. Para una transición de estados de gas ideal que cumple con la ley de Avogadro, donde la presión y la temperatura se mantienen constantes, se llega a la proporcionalidad directa entre volumen y número de moles.
Para una transición de estados de gas ideal que cumple con la ley de Boyle, donde el número de moles y la temperatura se mantienen constantes, se llega a la proporcionalidad inversa entre presión y volumen. Para una transición de estados de gas ideal que cumple con la ley de Charles, donde el número de moles y la presión se mantienen constantes, se llega a la proporcionalidad directa entre volumen y temperatura. Para una transición de estados de gas ideal que cumple con la ley de Gay-Lussac, donde el número de moles y el volumen se mantienen constantes, se llega a la proporcionalidad directa entre presión y temperatura. Las leyes de los gases ideales también se aplican a las mezclas de gases. Considere una mezcla de gases que no reacciona químicamente, que ocupa un volumen V y tienen la misma temperatura T. La presión total de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de gases componentes si ocupara todo el volumen de la mezcla, a la misma temperatura. Cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviese él solo en el recipiente. Considere un gas 1 dentro de un recipiente de volumen V y a temperatura T. El número de moles es N⁻₁ y la presión es P⁻₁. Todas estas variables de estado obedecen a la ecuación de gas ideal. Ahora considere otro gas 2 dentro del mismo recipiente de volumen V y a la misma temperatura T. El número de moles es N⁻² y la presión es P⁻². Todas estas variables de estado obedecen a la ecuación de gas ideal. Ahora considere la mezcla de la misma cantidad de gas 1 y de gas 2 en el mismo recipiente de volumen V y a la misma temperatura T. El número de moles es N y la presión es P. En el caso de esta mezcla, las variables de estado obedecen a la ecuación de gas ideal. De acuerdo a la ley de presiones parciales, P es igual a P⁻₁ más P⁻² y N es igual a N⁻₁ más N⁻². La presión parcial del gas 1 P⁻₁ es igual a la presión P por N⁻₁ dividido por la suma de N⁻₁ y N⁻². La presión parcial del gas 2 P⁻² es igual a la presión P por N⁻² dividido por la suma de N⁻₁ y N⁻². Muchas gracias por su atención.